pero no deja de ser una responsabilidad. Y no importa los años que prediques o las veces que hayas subido a un púlpito, siempre, ¿verdad? Un momento así te pone nervioso, ¿verdad? Y en Elche, bueno, en Elche y en todos los lugares. En Elche porque soy de mi tierra, pero qué bueno, ¿verdad? Que no venimos a este lugar a hablar. Yo no vengo a hablar de mí, ni a hablar de usted. Vengo a hablar de la palabra de Dios y de lo que creo que Dios tiene para nosotros en este día y en este tiempo. Hay un texto que se encuentra en el libro de Números, capítulo 35. Puede acompañarme, versículo 9. Y dice así, en Números 35, versículo 9, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugio del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces, refugio, cuando hablamos de refugio, estamos hablando de un lugar que sirve para protegerse de un peligro. Es una protección, es amparo que una persona encuentra en otra o en algo, librándolo del peligro. En Génesis dice, cuando estaban Abel y Caín, los dos primeros hermanos de la Biblia, llega un momento donde Dios le pregunta a Caín, le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Evidentemente le estaba ocultando lo que había ocurrido. ¿Dónde está tu hermano, Abel, Caín? Respondió él, no lo sé. ¿Y qué respondió Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Guarda, la palabra guarda es una palabra que en el diccionario se define como persona que tiene a su cargo la conservación de algo. Y la palabra para guarda, la palabra hebrea, que concretamente la que vemos en Génesis, es una palabra que significa cercar alrededor, proteger, cuidar. Tiene que ver con conservar, considerar, cuidar, custodiar, encargarse de alguien, interesarse, mantener, meditar, mirar, pastorear. Eso de alguna manera es lo que estaba diciendo Caín. ¿Acaso yo soy encargado de pastorear a mi hermano, de cuidar, de protegerlo, de velar por él? Evidentemente, sí. Y por supuesto, si lo aplicamos a la iglesia, evidentemente, cada uno de nosotros somos guarda de nuestros hermanos. La Biblia, vemos en Números, y todo lo que es el capítulo 35 habla de ello, de las ciudades de refugio. Un lugar donde las ciudades que se les entregaba a los levitas, de esas ciudades había concretamente 6 ciudades donde se establecían como ciudades de refugio. Si alguien sin intención, de una manera sin intención, mataba a alguien, sin quererlo, sino que había un accidente y lo mataba, evidentemente la persona que había tenido la pérdida podía ir a por él y matarlo para vengarse. Entonces Dios, en un acto de misericordia, de amor, de protección, establece ciudades de refugio donde esa persona homicida huye a ese lugar de refugio para no ser muerto por la persona, ¿verdad?, que había perdido un familiar o algo. Entonces ahí era juzgado de una manera correcta y se decidiría el juicio. Un lugar de refugio. En el mundo, decía Jesús, tendremos aflicción, evidentemente. Pero yo meditaba en este texto. Esta palabra es una palabra que el Señor me dio hace tiempo, hace como 3 años aproximadamente. La puse en mi corazón, la prediqué mientras estaba en Cuenca. Y cuando el pastor pues, me de compartir hoy, venía concretamente esta predicación. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción. Pero yo preguntaba, ¿y en la iglesia? ¿En la iglesia deberíamos tener aflicción? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta, como vemos luego más adelante, veremos en Efesios, ¿verdad? La iglesia está compuesta por personas que de una manera sobrenatural, con ese poder que Carlos describía hace poco, han sido transformadas por el poder de Dios. Personas que han pasado de muerte a vida. Personas que dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que por el Espíritu de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Ha habido una transformación literal, sobrenatural. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, vemos en la historia que habían lugares seguros. En la historia vemos lo que se le llamaba el asilo sagrado.
El asilo sagrado era una ley medieval por la cual cualquier perseguido por la justicia entraba en la iglesia, en aquel tiempo un templo católico, y era un lugar, se acogía al asilo sagrado y nadie podía entrar a él a sacarlo de allí, juzgarlo ni matarlo. Era un lugar donde podía acogerse a la protección de iglesias y monasterios. Se basaba en el concepto jurídico que cualquier oprimido por las leyes de su país podía ser protegido por otra autoridad, fuese civil o religiosa, y derivaba de la antigua costumbre de la hospitalidad. Había 3 motivos que justificaban este amparo: la clemencia para con quien requiere protección, la enmienda de los delincuentes por medio de penitencias públicas y la reverencia debida a los templos. Agustín de Hipona, por ejemplo, expuso las 2 primeras y la tercera más pragmática, que advertía que la detención en el interior de un templo podía causar daños a este. Era opinión defendida, entre otros, por Isidoro de Sevilla. Y muchos pueblos como egipcios y griegos también mantenían esta costumbre, como el asilo de los templos. Entonces, hasta cierto punto, los delincuentes o acusados de delitos frente a la acción legal podían entrar en ese lugar y de alguna manera ser protegidos. Era un lugar de refugio. Este principio fue adoptado más tarde por la Iglesia cristiana, desarrollándose diversas normas y regulaciones para acogerse a la protección. Y personas como, por ejemplo, Francisco de Quevedo menciona esa antigua costumbre de acogerse a lo sagrado en su Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablo. Luego Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, e incluso Shakespeare también menciona estos lugares de refugio. Lugares que en la historia existían como lugares seguros. Lugares seguros. Hay una imagen que había pedido que por favor me pusieran. La encontré en internet y yo pensaba, qué bueno que esta imagen de alguna manera pudiera estar en la puerta, no son esta iglesia, las puertas de las iglesias, y pudiera la gente en la calle ver que este lugar es un lugar seguro. Este lugar, la iglesia de Cristo, es un lugar seguro, un lugar de refugio, donde la gente puede venir, ¿verdad?, huyendo del pecado, huyendo del mundo, huyendo de la aflicción, ¿verdad?, y venir a este lugar y decir, wow, aquí estoy seguro. Y eso debería ser, ¿verdad?, para nosotros. Cuando alguien se acogía a lo sagrado, entrando en una iglesia, podía escuchar las palabras, aquí está seguro. ¿Se imagina por un momento? Usted entra por la puerta, ¿verdad?, sacudido por el pecado, sacudido por el diablo, por las circunstancias, como ese joven que mencionaba Carlos, ¿verdad?, y llega a la iglesia y que alguien pueda decirte, aquí estás seguro, aquí vas a ser protegido. Aquí no vamos a cuestionar, no vamos a juzgar, no vamos a criticar, no vamos a señalar. Simplemente te vamos a guiar, ¿verdad?, a que conozca a aquel que perdona todos los pecados. Aquel que transforma, que renueva, que levanta, ¿verdad? Aquel que no juzga, como la mujer, ¿verdad?, sorprendida en adulterio, sino que está dispuesto a levantar y a dar una segunda oportunidad. La Biblia también habla de lugares seguros, como hemos visto ahora, ciudades de refugio. Hemos leído en Números 35:6, 6 de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. El versículo 11 también dice, designen ciudades de refugio donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Y lo vemos en Deuteronomio 4, en Deuteronomio 19, en Josué 20, en Primera de Crónicas 6, y a lo largo de la Biblia vemos evidentemente que se habían establecido esas ciudades. Ciudades que tenían nombres como Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arb en Hebrón, en el monte de Judá, Beser en el desierto de la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Y algunos comentaristas, como el antiguo comentarista Matthew Henry, veían estas ciudades en el nombre, en el significado, veían un principio espiritual que reflejaba de alguna manera a Cristo. Porque Cedes significa santo y nuestro refugio es el santo Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, Siquem significa un hombro y el principado sobre su hombro, dice la Biblia, hablando de Cristo. Hebrón, comunión, y los creyentes están llamados a la comunión con Cristo, ¿verdad? Beser significa una fortaleza. Y Él, ¿verdad?, es fortaleza, torre fuerte para todo aquel que va a Él. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Ramot significa alto o exaltado, pues Dios le ha exaltado con su diestra. Y Golán, gozo o exaltación, porque todos los santos son justificados en Él y se gloriarán en Él. Cuando alguien entraba en una ciudad de refugio, podía escuchar la voz de los levitas diciéndole, aquí estás seguro. Aquí nadie te va a matar. Va a haber un juicio, evidentemente, por el homicidio, por el delito que has hecho, pero nadie te va a matar de una manera injusta. Estás seguro. Y la persona de alguna manera huía corriendo, sabiendo que iba a morir. Estaba en manos de su vengador. Y cuando entraba por aquellas puertas, ¿verdad?, buscando el refugio,
Evidentemente sabían que era un homicida, que huía de su delito, pero nadie lo juzgaba, nadie lo criticaba, sino que había un justo juicio para él y era un lugar seguro. El templo en la Biblia era un lugar también de refugio. Además de la ciudad de refugio, el templo en alguna ocasión servía como un lugar donde la gente se resguardaba. Primera de Reyes 1 dice: por este tiempo Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Entonces se proclamó como rey de una manera, ¿verdad?, autodidacta. Entonces, 1 Reyes capítulo 1, 50-51 dice: Adonías tuvo miedo de Salomón por lo que corrió a la carpa sagrada, se agarró los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón a la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado los cuernos del altar y rogaba que el rey Salomón jure que hoy no me matará. Entonces entraba en el templo de una manera para sentirse seguro, como un lugar de refugio, para no ser muerto, matado. Primera de Reyes 2:28 dice: Joab no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalón, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías, así que al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor, se agarró a los cuernos del altar. También vemos, ¿verdad?, cómo Joab lo hacía. Era algo normal. Alguien entraba en el templo, se agarraba a los cuernos del altar y podía escuchar las palabras: aquí estás seguro, aquí estás seguro. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, que evidentemente es lo que nos interesa, ¿verdad?, hace mucho tiempo que se abolió el derecho a acogerse a lo sagrado, ¿no?, como vemos en el tiempo medieval. Tampoco vivimos en los tiempos del Antiguo Testamento, donde existen esas ciudades de refugio, pero de alguna manera, espiritualmente hablando, la iglesia debería ser un lugar de refugio. Un lugar donde, como he dicho antes, donde cuando tú entras a este lugar, ¿verdad?, huyendo de toda la aflicción de este mundo, de todo el estrés, de toda la ansiedad, de todo lo que está ahí fuera, ¿verdad?, tú podrías entrar por esa puerta y escuchar las palabras de alguien que te diga: aquí estás seguro, bienvenido a este lugar. Cristo, sin ninguna duda, es nuestro refugio. Hay un cántico que dice, ¿verdad?, dulce refugio es Jesucristo el Salvador. Y Cristo, ¿verdad?, cada uno de nosotros, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar cuántos o cuán grandes eran nuestros pecados, cada uno de nosotros vinimos a Cristo y de hecho seguimos viniendo a Él cada vez que pecamos, y lo único que recibimos de Él es amor y misericordia, ¿verdad? Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. La Biblia dice que todos hemos pecado. Romanos 3:23. Todos hemos pecado. No hay quien no peque, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Dice la Biblia: todos hemos pecado y la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y dice en Romanos 6:23. Todos hemos pecado, ¿verdad? Todos hemos escapado de la justicia de Dios que nos sentenciaba a la muerte por haber pecado y hemos venido a refugiarnos en Cristo. La Biblia habla de esto y habla del amor de Dios, ¿verdad? Siendo pecadores, siendo homicidas, siendo adúlteros, siendo mentirosos, Cristo murió por nosotros. Entonces podemos venir a Él como un lugar de refugio, ¿verdad? Encontrarnos con Él sabiendo que en Él tenemos seguridad. El mundo, sin ninguna duda, nos ha maltratado, maltrata a la gente. En el mundo hay aflicción y lo hay en todas las áreas de la sociedad. No importa, ¿verdad?, si eres pobre, rico, si tienes más o tienes menos, ¿verdad? No importa dónde, en todo lugar. En el trabajo hay situaciones conflictivas donde uno acaba estresado, ¿verdad?, agobiado, incluso abusado. En la escuela, ni te digo, ¿verdad?, con todo esto del bullying y con todo, hay situaciones conflictivas. En los hogares, hay hogares donde realmente son infiernos. Hay lugares, ¿verdad?, en todo lugar. No importa dónde metas, uno va buscando de alguna manera el sentirse a gusto, el sentir paz, el huir de sus problemas y se mete en un lugar para meterse en otro peor. Y así busca, ¿no? Entonces busca un lugar de tranquilidad. La iglesia, Cristo instituyó la iglesia para que fuese un lugar de refugio. Él la instituyó con ese propósito. Que se haya desviado a lo largo de los siglos el propósito, que se haya desvirtuado, que unos vayan por aquí y vayan por allá. Eso ya sucedía ya en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo tenía que poner orden y decir: pero vamos a ver, ni eres de Apolo, ni eres de Cefas, ni eres de nadie, ni Pablo. Somos de Cristo y se acabó, ¿verdad? Entonces, eso ya sucedía desde los principios, desde los comienzos de la iglesia, evidentemente. Porque el ser humano somos así, ¿verdad? Venimos con todos nuestros conflictos, ¿no?
Entonces la iglesia, por un lugar, es el lugar más adecuado para venir, un lugar donde uno se siente refugiado, pero es el lugar también, pues, un lugar difícil porque todos somos pecadores, venimos con nuestros pecados, ¿verdad? Pecadores, venimos con nuestras cargas, nuestras dificultades, venimos de diferentes culturas, naciones, ¿verdad? Y maneras de comportarnos. Y es un milagro de Dios, ¿verdad? Que la iglesia siga adelante. Es un milagro de Dios, por eso es algo sobrenatural. Porque es una iglesia compuesta como cuando Juan el apóstol vio aquella visión en Apocalipsis y decía una multitud de millones de personas de toda lengua, nación, ¿verdad? Ese es un milagro de Dios, que solo Dios puede hacerlo. La iglesia es una institución creada por Dios, un lugar de refugio, un lugar de seguridad, de crecimiento, de comunión y de unidad. Un lugar donde cualquier persona puede sentirse amada, respetada, considerada, valorada. Ese es el lugar donde uno viene, ¿verdad? Y la única incomodidad que debe sentir es la incomodidad del Espíritu Santo que viene a incomodarle por sus pecados. Pero que se siente a gusto. Un lugar donde viene a refugiarse, ¿verdad? Eso es lo que es la iglesia. Es lo que es la iglesia. Independientemente, ¿verdad?, de cómo la pintemos, o cómo la veamos, o cómo la valoremos, o cuál sea nuestra opinión. La iglesia es una institución sobrenatural de Dios, ¿verdad?, creada por Cristo con el propósito de refugiar al pecador. Para que se encuentre con Cristo, por supuesto, no para que continúen sus pecados. En la sociedad, como he dicho antes, aún dentro de los círculos sociales de amigos, de peñas, de clubs, da igual lo que sea, ¿verdad? Todo el mundo lo dice, amigos contados con las manos, ¿verdad? Y cuidado, ¿no? Entonces, sí es verdad que hoy día es difícil. Por eso la Biblia habla de que el que tiene un amigo tiene un tesoro. El que realmente tiene un amigo tiene un tesoro. Y es difícil hoy ir a una persona y abrirte de par en par, contarle todos tus problemas, con la seguridad de que no te va a juzgar ni te va a criticar, o cuando te vayas, ¿verdad? Una vez estaba en un trabajo, hace muchos años, cuando vivía en Tarragona, y estaba en un trabajo, y recuerdo que en la hora del almuerzo estaba yo, era mi primer o segundo día de trabajo en ese lugar, y en la hora del almuerzo estaba yo sentado allí, y yo simplemente escuchaba a todos mis compañeros, no los conocía prácticamente porque había entrado, y los escuchaba hablar de antiguos compañeros que habían ido. ¿Te acuerdas de fulanito? Y empezaban a criticar a uno y a otro y a otro. Y en ese momento yo pensé, cuando yo me vaya de aquí, van a hablar de mí también. Así que tengo que ver cómo me voy a comportar porque van a hablar de mí, ¿verdad? Y eso sucede. Lamentablemente sucede. Y lo hemos visto lamentablemente aún entre grupos religiosos cristianos. Yo estaba entre grupos cristianos donde estaba hablando con uno y de repente viene otra persona cristiana, hola, ¿qué tal? Saluda. Y cuando se va, a esa misma persona que estaba poniendo buena cara, poniéndole ¿cómo es posible, verdad? Que le seamos tan hipócritas de sonreírle a la persona y decirle, Dios te bendiga, ¿verdad? Y luego estar pensando otra cosa por dentro, ¿no? Entonces, eso no es la iglesia. La iglesia es un lugar de refugio, un lugar de protección. En las escuelas hay una gran preocupación que no pueden solucionar, ¿verdad? Todo el tema del bullying ha llegado a la desesperación y lamentablemente hasta el suicidio, ¿verdad? El tema del suicidio en España este año pasado, más de 3.000 personas se han suicidado. 10 personas cada día. Más de 10 personas cada día se suicidan en España. Porque están desesperadas completamente ya. No encuentran. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, muchos de ellos van a un psicólogo, a un lugar para encontrar de alguna manera la solución, porque es un paso ya definitivo el suicidarse. Y al no encontrarlo, se suicidan. Fijaos, tremendo, ¿no? Entonces, y si tú vas a buscar un psicólogo que no te cueste dinero, porque mucha gente por la situación económica no puede, evidentemente, pagarse un psicólogo, y vas a la Seguridad Social, te dan un psicólogo para dentro de 2 años, y 2 años ya te has suicidado ya. Y eso es lo que está ocurriendo. Lamentablemente, eso está ocurriendo. Y lo escuchaba en la radio esta semana, como algo alarmante, como algo que la sociedad, hoy día, nuestras autoridades, con todos los estudios, con todo lo que tienen, no pueden llegar a solucionar ese problema. En la mayoría de los hogares se ha desatado una guerra entre miembros de la familia. Maridos que maltratan a sus mujeres, verbal, físicamente, hijos que maltratan a sus padres. El hogar en muchos casos no es un lugar seguro. Cuando Dios creó el Edén, qué curioso que le llamara Edén, porque Edén significa lugar de deleite. Y Dios estaba creando el prototipo de lo que Él estaba pensando para el hogar. El hogar debe ser un lugar de deleite. Pero lamentablemente en la sociedad que estamos hoy día no es en muchos casos un lugar de deleite. En muchas ciudades ya no es seguro caminar a ciertas horas. Vete a Madrid o a Barcelona, en ciertos barrios de la ciudad, a unas horas y verás lo que ocurre, ¿verdad? Verás la verdad, si tienes ganas de aventura, ¿verdad? Y ganas de divertirte, de correr, verás cómo vas a correr, ¿no? Entonces, cuando estuve yo en El Salvador, en Centroamérica, hace unos años, ¿no? A las 6 de la tarde ya tenía que correr para
para casa, porque evidentemente ya no era seguro. Ya era un lugar donde a partir de las 5 o 6 de la tarde las maras tomaban el control de las ciudades y de los barrios, y ya estar a esa hora afuera era una sentencia. De hecho, a las 5 de la tarde iba preparado yo para ir para predicar en la iglesia, y 3 muchachos de apenas 14, 15 años sacaron la pistola al verme que yo no era de allí, ¿no? Gracias a Dios no ocurrió nada, pero no hay seguridad en muchas ciudades. Pero esto, hermanos, no debe ser en la iglesia. La iglesia, ¿verdad?, ha sido comprada, lavada con la sangre de Cristo. Esto no es una institución humana. Esto no es un club de creyentes. Aquí no es me apunto, no me apunto hoy, porque no, esto es la iglesia de Dios, donde somos, de alguna manera, entramos en ese cuerpo, no simplemente asistiendo como algo más, sino es algo que Dios mismo nos mete en el cuerpo de Cristo. Dios mismo nos hace nacer de nuevo, ¿verdad? Y entramos en el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que en el día de Pentecostés, cuando Pedro predica el Evangelio, dice que se convirtieron como 3.000 personas, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. ¿Pero por qué fueron añadidos? Porque hubo una conversión. Dice la Biblia que cuando Pedro estaba predicando se compungieron de corazón, que la palabra compungir en griego significa atravesar literalmente el corazón. La palabra de Dios los atravesó y dijeron, ¿qué haremos? Algo ocurrió. Y se añadieron a la iglesia. Dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se cuidaban unos a otros de manera que dice no había necesidades. No había necesidad. Y era tal lugar de refugio que en la segunda predicación de Pedro otros 5.000 personas se convierten y se añaden en la iglesia. Y aún sacerdotes se añadían a la iglesia y nadie podía parar eso. Porque era un lugar de refugio. Un lugar donde la gente se sentía a gusto. Había comunión, ¿verdad? Partían el pan, había oraciones, alabanzas, había favor con el pueblo. ¡Wow! Y de repente los apóstoles o discípulos o los diáconos que servían las mesas tienen que huir por causa de la persecución. Y ahí vemos, ¿verdad?, a un Felipe que llega a Samaria y ¿qué hace? Empieza a revolucionar Samaria entera. Y dice la Biblia, y había gran gozo en Samaria. Una ciudad, ¿verdad?, que lo describe como una ciudad donde habían atormentados por demonios, enfermedades. Había gran gozo porque Felipe, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo. El lugar de refugio, ¿verdad? Tú y yo debemos ser un lugar de refugio para el perdido, para la gente, aún y mucho más, por supuesto, para el creyente, ¿verdad?, que está atribulado por las situaciones, porque aunque somos creyentes, pasamos por tribulaciones tremendas, ¿verdad?, donde a veces no sabemos dónde ir, ¿verdad? Y qué bueno encontrarte con un creyente que te sirve como una ciudad de refugio. Que un creyente te diga, aquí estás seguro, no te preocupes, ¿verdad? Estoy para escucharte, para atenderte, para orar por ti, para aconsejarte. No te voy a juzgar, no te voy a criticar. Estoy aquí para levantarte, ¿verdad? Porque un día yo necesitaré ser levantado como tú. Eso es la iglesia, hermanos. Y eso es la iglesia. La iglesia debería ser un lugar seguro de toda crítica, de todo juicio, de todo aquello, ¿verdad?, que encontramos en una sociedad que no tiene el amor de Dios. El apóstol Pablo, hablando a los Efesios y hablando de la iglesia, decía en Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La palabra solícito es una palabra griega que significa hacer el esfuerzo. Hacer el esfuerzo por guardar la unidad, dice, fijaos, la unidad del Espíritu. Ni siquiera mi unidad, es la unidad del Espíritu. Solícito, esforzarse, ferviente, diligente en guardar la unidad del Espíritu. Y la palabra guardar significa hacer vigilia. Un vigilante. Voy a ser un vigilante. Voy a esforzarme para mantener la unidad del Espíritu en la iglesia. Voy a ser un vigilante. Como una vez que entraba en urgencias de pediatría, hace años allí en Cuenca, y entraba allí y estaba aquello abarrotado a las 3 de la mañana, y los padres, evidentemente, desesperados a la hora que era, y se hacían horas, ¿verdad?, y nadie te atendía, y podías pasar ahí prácticamente toda la noche esperando que te atendieran. Era horrible, ¿verdad? Y entonces estabas allí, y recuerdo estaba allí y había un padre ya desesperado. Y en ese momento pasó una enfermera y aquel padre ya desesperado y con una actitud muy horrible le dijo a aquella enfermera, empezó a criticar hablando de esa enfermera, decía, es que tu compañera, y empezó a criticarla.
Y recuerdo que aquella enfermera lo paró de seco y le dijo, perdone caballero, está usted hablando de mi compañera, así que mucho respeto. Y lo cayó en seco y dije, wow, eso tengo que hacer yo con mis hermanos. Cuando alguien venga a hablarme mal de mi hermano, cuando alguien venga a hablarme de alguien, ¿verdad?, que tiene el amor de Cristo. Y no solo el amor de Cristo, evidentemente de cualquier persona, ¿verdad? Pero cuanto más de alguien que es hermano conmigo y viene a criticar, viene a murmurar y yo le diga, cuidado, estás hablando de mi hermano. Estás hablando de alguien por quien Jesús murió por sus pecados, ¿verdad? Alguien que Jesús creyó, ¿verdad?, que valía la pena morir por él. Así que, hermanos, somos lugar de refugio. La iglesia es un lugar donde estamos seguros. Todos y cada uno de nosotros debemos, por mandato bíblico, esforzarnos en guardar a nuestro hermano, su integridad, testimonio, su vida, la comunión que hay con él, con ella. Debemos ser diligentes en esto, prontos, ¿verdad?, fervientes en ser guardas los unos a los otros, guardas de la unidad, de la comunión. Si la iglesia hace esto, yo creo que el mundo va a querer correr a entrar a este lugar. Porque ahí fuera lo que hay es maltrato físico, verbal, emocional. ¿Verdad? Es horrible. Uno llega del trabajo y por muy bien a gusto que esté, ¿verdad? Por ejemplo, hay un compañero de mi trabajo y en el trabajo pues tengo un buen testimonio y la gente sabe que soy creyente y tengo un poquito de todo. Tengo algunos que son ortodoxos, algunos que son ateos, otros que son muy religiosos católicos. Tengo un poquito, tengo musulmanes, ¿no? Tengo de todo un poco. Y entonces algunos me llaman predicador, otros me llaman reverendo, otros me llaman padre, ¿verdad? Y otros ni me llaman, ¿no? Pero igual. Hay de todo. Pero hay uno concretamente, un compañero, que es blasfemo, pero blasfemo. Y tiene la muletilla de blasfemar contra Dios de una manera tremenda. Y estoy buscando la manera en cómo entrarle a esta persona. Pero hay de todo, ¿no? Pero es un lugar donde uno va, y evidentemente la gente que está ahí no tiene el amor de Dios. Y te va a tratar de cualquier manera, como saben y como es. Y si tienen un mal día, lo van a manifestar hacia ti. Yo estoy trabajando con un chico que es de alguna manera mi encargado en la zona donde estoy, y cada vez que mi jefe le presiona a él, ¿qué hace él? Él me presiona a mí. Y yo acabo, ¿verdad? Y yo intento guardar mi testimonio, intento, ¿verdad?, guardar mi lengua y guardar mi paz interior, pero estoy deseando salir de ese lugar, llegar a mi casa y decir, se acabó el día ya. Se acabó la jornada de hoy, ¿verdad? Un día menos, ¿no? Porque evidentemente no es un lugar de tranquilidad. Debería ser. Qué bueno sería que si tú disfrutas de tu trabajo y estás en un ambiente a gusto. Eso es estupendo. Pero no siempre ocurre así. Por el ambiente, por lo que sea, ¿no? Y no es el único caso. Hay muchos casos de personas que realmente sufren un gran estrés en su trabajo, por lo que sea, ¿no? La presión. Entonces, qué bueno ir a un lugar donde te sientas a gusto, donde te sientas en paz. Tenía compañeros de trabajo hace un año donde nada más terminaban de trabajar y lo primero que hacían era ir al bar. Iban al bar lo primero y se tiraban horas en el bar antes de llegar a casa. Y un día recuerdo que pensaba, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen? Porque yo lo primero que quiero es ir a mi casa, ¿verdad? Quitarme los zapatos, ponerme ahí en el sofá y tranquilizarme después de un día de trabajo. Y esto corrían al bar. Y recuerdo que, pues, preguntándome esto, y en una de las conversaciones que teníamos decían ellos, evidentemente, ¿no? Tendrán sus excusas y sus cosas, ¿verdad? Y no tendrán razón en muchas cosas, pero decían, es que voy a mi casa y lo único que es peor que estar aquí. Para mí, llegar a mi casa es un lugar de estrés, de ansiedad, de estar escuchando una cosa, otra, así que lo último que quiero es llegar a mi casa. Yo decía, qué horrible tiene que ser eso. Eso no debe ser. Y lo mismo con la iglesia. Cuando uno piensa el domingo, el jueves, el martes, culto, uno tiene que ir, wow, tengo ganas de estar a ese lugar, porque ahí me cuidan, ahí de verdad se preocupan por mí. Y cuando no estoy, oye, ¿por qué no has venido hoy? ¿Por qué? ¿Qué te sucede? ¿Verdad? Estamos orando por ti. Eso debería ser la iglesia. Por supuesto, eso depende de cada uno de los que componemos la iglesia. Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia es un lugar seguro. La iglesia es un lugar de refugio. Aquí, hermanos, aquí estás seguro. Aquí estamos seguros. ¿A cuánto le gusta que le juzguen? A mí no. Si no te gusta que te juzguen, no lo hagas. ¿Cuántos les gusta que le hablen de ti a tus espaldas mal? A mí tampoco.
Entonces decía un trabajador, llega a su casa, le dice a su mujer, estoy cansado de mi trabajo, estoy cansado de que siempre la gente hable a mis espaldas. Y su mujer le dijo, ¿hasta cuándo te vas a dar cuenta que eres conductor de autobús? ¿Entendió o no entendió? Es normal que la gente hable de su espalda, era conductor de autobús, ¿verdad? Todos están detrás. Entonces, pero a nadie nos gusta que hablen mal de nosotros. A nadie nos gusta que hablen mal de nosotros. No lo hagas. No lo hagas tampoco, evidentemente. Si alguien viene a ti a hablar mal de alguien, sabes que luego habla mal de ti también con otro. Eso va a ser así. Así que mejor, claro, una vez estaba en el seminario y un compañero de seminario me tocó a mí predicar ese día y no recuerdo lo que prediqué, una de las predicaciones que prediqué, evidentemente pues había de todo, había de todo. No tiene por qué gustar lo que predico o lo que comparto a todo el mundo, evidentemente. Pues estar de acuerdo o no. Pero me tocó compartir. Y luego en el tiempo de café, de estar tomando un té, había uno de mis compañeros allí y vino alguien, otro estudiante, y empezó a criticarme a él. Vino a él pensando que él lo iba a escuchar y empezó a criticarme. Lo que ha predicado Rafa y lo esto. Y cogí a mi compañero, se levantó de su silla, lo ignoró y se fue. Lo dejó hablando con la palabra loca. Y luego me lo dijo. Pero qué bueno, ¿verdad? Que de alguna manera le haga, no con juicio, no con maldad, pero con amor, digamos, no me interesa. No estoy aquí para escuchar estas cosas. ¿Verdad? Estamos aquí para amar, para bendecir, para levantar, para refugiarnos unos a otros. Hagamos de esta iglesia, hermanos, un lugar de refugio. Decía Pablo, y estoy terminando, pero si están mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. No corramos el peligro de destruirnos unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa dice que desea hacer el mal. Es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Así que Romanos 12:9 dice, no finjan amar los unos a otros. No finjan. Dice, ámenlo de verdad. No finjas amar, ámenlo de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Wow, que el honrarte sea un deleite para mí. ¿Se imagina el honrarte, el que tú te sientas honrado, el que yo te vea, ¿verdad?, siendo bendecido por el Señor y aún bendecido por los hombres, ¿verdad?, que yo me deleite. Y como decía el pastor, vengo aquí, ¿verdad?, con gozo, con alegría predicando, pero que el mismo gozo tenga yo al ver, ¿verdad?, que otro hermano sube aquí a predicar y otro hermano está sirviendo al Señor y está siendo usado con dones y yo pueda tener una alegría diciendo, wow, me deleito en que Dios está honrando a esa persona, me deleito en que esa persona está siendo honrada. Eso dice Pablo, dice, deleítense al honrarse mutuamente. El apóstol Pablo nos habla de aquellos que fingen ser cristianos, pero que no lo son. Y los describe como personas, dice, fanfarronas, orgullosas. Está hablando a Timoteo también en estas cartas, le dice que son personas que se burlan de Dios, desobedientes a los padres, malagradecidos, que no consideran nada sagrado, no aman, no perdonan, calumnian a otros, dice, no tienen control propio, traicionan a sus amigos, son imprudentes, están llenos de soberbia, aman el placer más que a Dios. Dice, actúan como religiosos, pero rechazan la eficacia de la gracia y la convicción del Espíritu Santo. Actúan, pero no. Y Pablo le dice a esas personas, más bien aléjate de ellos. Aléjate. Fijaos qué tremendo. Entonces, pero nosotros debemos ser los que abrazan, los que, ¿verdad?, tenemos brazos para refugiar, para cuidar, para bendecir. Quiero concluir con esto. Hagamos, hermanos, de esta iglesia un lugar seguro. Hagamos de esta iglesia un lugar seguro. Que cuando tú invites a una persona, la persona diga, yo quiero volver a ese lugar. Porque lo que yo he sentido ahí es sobrenatural. ¿Verdad? Es sobrenatural. Lo que yo he sentido ahí, por lo menos, he sido aceptado. Me he sentido a gusto. No sentía que alguien me señalaba, me juzgaba, me criticaba. En el Antiguo Testamento eran los levitas quienes cuidaban y aseguraban la vida de los que se refugiaban en esas ciudades. Dios hizo de cada uno de nosotros, nos hizo levitas, sacerdotes. La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes de Dios. La 1 Pedro 2. Así que nosotros tenemos esa función también de cuidar, de proteger. La identidad de esta iglesia la formamos tú y yo. Cada uno de los que componemos este lugar. ¿Verdad? Y qué bueno es venir a este lugar, entrar por las puertas y sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Wow, ¿no? Sentirse a gusto, ¿verdad?
y decir, el último lugar donde que yo quiero abandonar es este lugar. Y ya sales por la puerta y ya notas la sociedad, ¿verdad? Pero este lugar sea un lugar de refugio. Y por supuesto eso, si tú lo llevas a tu hogar, a tu casa, pues ya ni te digo, ¿verdad? Pero la iglesia es un lugar de refugio. Voy a pedir un momento al equipo de alabanza que me acompañe y me gustaría terminar con un cántico, más que nada para tomar 1 minuto, 2 minutos para reflexionar en esta palabra. Como decía, ¿verdad? Nosotros y cada uno de nosotros somos sacerdotes en el Señor hoy día. Tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado. Una libertad y una responsabilidad. Antiguamente solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo y solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ese lugar santísimo y encontrarse con Dios. Hoy día Dios le dijo a Moisés el sueño. Dios le dijo a Moisés, este es el sueño que tengo. El sueño que le dijo en Éxodo, creo que 32, 33, le dice Dios a Moisés, quiero crear una nación de gente santa. Que todos sean sacerdotes, no solo una tribu, no solo un grupo de personas que puedan venir a mi presencia, o una vez al año, o cada cierto tiempo, no, que todos sean santos. Y eso lo crea a través de Cristo. Cuando Cristo viene, ¿verdad?, y quita el pecado de nuestros corazones, nos santifica, pone al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad?, crea de nosotros un templo santo, un habitáculo, ¿verdad?, santo, donde de Dios mismo, el santo, decide morar, vivir entre nosotros, y nos da una libertad. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10 que tenemos entrada libre al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Ya no hay velo, ya no hay nada que me pueda impedir venir delante del Dios Padre, ¿verdad? Sin intermediario, solo Jesucristo es el único intermediario, ¿verdad? Y cuando vengo delante de Dios y estoy orando, digo, Padre, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Y entro delante de Él y lo crea o no lo crea, me cueste más sentirlo o no, sienta a Dios en ese momento o no, espiritualmente, como la Biblia indica, es que yo estoy accediendo delante de Dios. Y Dios mismo, ¿verdad?, siendo el soberano, el creador de los cielos y la tierra, en ese momento me está observando. A mí, ¿verdad?, un humilde, ¿verdad?, pecador, me está observando y me está mirando y me está escuchando. Me está escuchando que alguien en la tierra está diciendo, Padre, vengo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él me atiende, no importa, ¿verdad?, cuándo ocupado esté Dios, siempre tiene tiempo para mí. Dios es un lugar de refugio. Así que como ese sacerdote que me ha creado, ¿verdad?, tengo una libertad tremenda, tengo una libertad de poder venir delante de Dios. Pero toda libertad tiene una responsabilidad. Y mi responsabilidad como sacerdote es, ¿verdad?, no solamente para con Dios, es para con mis hermanos. Por eso, fijaos qué tremendo que el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero ese mandamiento no tiene sentido si no es con el segundo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que la pregunta es, ¿cuánto te amas a ti? Pues de la misma manera tienes que amar al que está a tu lado. De la misma manera tienes que amar, ¿verdad?, al que está fuera. Y hace poco meditaba en eso, meditaba en este sentido, y decía, Señor, tú nos dijiste que te amáramos a ti por encima de todo. Tú nos dijiste que amáramos al prójimo, pero es que incluso tú dijiste que amáramos a nuestros enemigos. Fijaos, tremendo, el amor de Dios. Así que, hermanos, este lugar, sin ninguna duda, es un lugar de refugio. Pero yo quiero invitarte en esta tarde a que tú hagas un compromiso con Dios. Mientras entonamos un cántico, tú hagas una reflexión con Dios y le digas, Señor, yo quiero formar parte de ese lugar de refugio. Yo quiero ser alguien que añade, ¿verdad?, seguridad. Yo quiero ser alguien, ¿verdad?, que no soy, ¿verdad?, alguien que, todo lo contrario, que resta seguridad, sino que añade seguridad. Alguien que hace que la gente se sienta tranquilo. Que la gente cuando tenga un problema quiera venir a mí. No porque quiera ser un protagonista, porque quiera escuchar los problemas de los demás, sino que la gente se sienta a gusto de que le escucho, le atiendo, le aconsejo, no le juzgo, no le critico. Por eso me encantó el proyecto que nos contaba el misionero Álvaro, de caminar juntos. Personas que vienen con sus cargas, sus problemas, no les juzgamos, no les criticamos, simplemente les acompañamos, les escuchamos, les atendemos, ¿verdad? Y Dios hace el resto. Así que póngase de pie por un momento, vamos a orar. Y yo le pido que en el nombre de Jesús usted reflexione con Dios, con su palabra, ¿verdad?, con lo que hemos escuchado en esta tarde, y le diga al Señor, Señor, yo quiero formar parte de esa iglesia, de ese lugar de refugio. Yo quiero, Señor, ser alguien que protege, que cuida, que abraza. Yo quiero ser alguien que consuela, que levanta, que anima, que bendice.
Yo quiero ser alguien, Señor, que trata a los demás de la misma manera, ni más ni menos, de la misma manera que tú me has tratado a mí. De la misma manera que tú cuidas de mí. Que tú me cuidas, me das refugio, me proteges, me abrazas, me consuelas, me fortaleces. Yo quiero ser alguien que ministra esto a los demás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Primeramente por habernos salvado y rescatado. Reconocemos cada uno de nosotros, Señor, que somos pecadores. Sí, Señor, lavados con la sangre de Jesús. Nos has cambiado, nos has transformado. Cada uno de nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en esos delitos. Éramos hijos de ira, Señor. Seguíamos las corrientes del príncipe de este mundo, Señor, y nuestro destino era la condenación. No había manera humana posible de escapar de eso, Señor. Pero gracias te damos en esta tarde porque enviaste a tu Hijo amado a morir por nuestros pecados. Señor, lo enviaste para pagar nuestro precio, para comprarnos con sangre. Señor, sin mirar nuestros pecados, sin mirar lo malo, Señor, que habíamos hecho. Señor, tú decidiste morir por nosotros, pagar nuestra libertad, rescatarnos, transformarnos. Y aún cada día que venimos delante de ti, habiendo fallado, Señor, sigues teniendo misericordia. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú por un momento apartaras tu mano de misericordia sobre nosotros? Señor, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero gracias porque tu mano poderosa sigue extendida sobre nuestras vidas. Tu palabra dice que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, pero tú has establecido a tu iglesia en esta tierra para ser sal, para ser luz, para ser un lugar de refugio donde la gente pueda venir y pueda sentirse amada por ti, Señor. Que tu amor fluya a través de cada miembro de esta iglesia. Que tu misericordia, Señor, fluya de una manera sobrenatural a través de nosotros. A pesar de nuestras carencias, a pesar de nuestros conflictos, de nuestras dificultades, a pesar de nuestras diferencias, seamos, Señor, una imagen viva de tu gracia y de tu amor en esta tierra. Señor, sin ninguna duda esta sociedad necesita una iglesia que responde a sus necesidades, a la necesidad de la sociedad. Señor, sin ninguna duda esta iglesia necesita, y cada iglesia, ser un lugar de refugio, de paz, de consuelo, de sanidad física, emocional, espiritual. Señor, pedimos que nos ayudes a hacer un compromiso contigo primeramente, pero también con el hermano y por supuesto con la sociedad en la cual tú nos has puesto, Señor. Oh Dios Todopoderoso, crea de nosotros, de tu iglesia, un lugar de descanso, un lugar de paz, donde cualquier persona pueda venir, Señor, y sentirse bien, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aprovecha un minuto de esta canción para reflexionar, habla con Dios por un momento y de una manera personal, díselo a Él. De una manera personal, dile: Señor, yo quiero ser eso. Yo quiero dar esa identidad a la iglesia en la cual sirvo. Es Jesucristo el Salvador. Aleluya. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Sí, Él Señor. es mi amigo fiel, Sí, Señor. una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Aleluya. Dulce refugio en Aleluya. la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Amén, Señor. Él me alienta Amén, Señor. y alimenta con su palabra y su amor. Aleluya, así sea, Señor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Llenará mi corazón. Sí, Señor, gracias por ese refugio, esa paz, esa tranquilidad que solamente tú ofreces. Como tu palabra indica, Señor, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Haz de nosotros ese lugar de tranquilidad, de refugio. Señor, que nuestra vida, Señor, como templo de ese Espíritu Santo, sea un lugar donde la gente pueda venir, a nosotros mismos, a tu iglesia, pueda venir y sentirse, Señor, en paz contigo. Haz de nosotros ese lugar de refugio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la palabra de hoy? Una palabra de bendición para su casa, para este lugar, para la familia de la fe. Y no queremos terminar sin antes orar por nuestro hermano Ernie, que se va un mes a su país, a Nigeria, y vamos a orar para que Dios le guarde su salida, su entrada. Así que ha descubierto una mina de oro, no sé si usted lo sabe, que en Nigeria hay mucho oro y ha descubierto una mina. Así que si usted quiere 1 kilito, 2 kilos de oro, es baratito. ¿Es eso que te va? Eso me han dicho a mí. Pues ya sabes, yo 3 kilos. Una broma, ¿eh? No sea que vayan ahora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu Hijo. Ahora lo encomendamos en tus manos en este viaje a su tierra. Señor, hay un propósito y, Señor, que tú le ayudes para ese propósito con el cual va, aparte de visitar a su familia y a los suyos, su tierra. Señor, gracias, porque tú guardarás su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Y guarda a su familia también en Elche, en este lugar. Gracias por su vida, la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor le bendiga. Buen viaje.